por eso para mí es un placer y un honor presentar y agradezco la presencia de la doctora Jessica Morera. La doctora es microbióloga química clínica graduada de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con muchos cursos, entre ellos algunos en gestión de calidad. Y muy importante, tiene más de 11 años de trabajar en INCIENSA, en el Centro Nacional de Referencia de Parasitología, como la responsable técnico del laboratorio de malaria. Es instructora de la pasantía de diagnóstico microscópico de malaria, en donde la mayoría de microbiólogos y químicos clínicos hemos retomado esa parte para poder diagnosticar de forma certera. Es la responsable técnico del programa de evaluación externa del diagnóstico microscópico de malaria y además la responsable técnico sustituto en el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, parásitos intestinales y el test de Morera para el diagnóstico de Angiostrongylos costarricensis. Para mí es un honor contar con la presencia de la doctora. Nosotros como sindicato tenemos no solo la representación misma de la doctora, sino de INCIENSA, con su papel claro en el desarrollo de la salud pública costarricense. Y sin más preámbulo, doctora, le agradecemos montones su presencia. Muchísimas gracias, doctora. Les agradezco la invitación, la oportunidad. Para nosotros es pues un gran honor poder participar. Y bueno, todos sabemos que últimamente se ha estado hablando un poco más de malaria, ¿verdad? Como bien lo dijo la doctora, yo trabajo en el Centro Nacional de Referencia de Parasitología del INCIENSA y soy la encargada de malaria. Y lo que quisiera compartirles el día de hoy es, vamos a hablar un poco de la situación epidemiológica de la malaria, la situación actual y el papel del INCIENSA. Y me confirman si, bueno, empecemos entonces con el tema. Recordemos qué es la malaria. Es una enfermedad de tipo infeccioso producida por un parásito protozoario que pertenece al género Plasmodium y que la principal forma de transmisión a las personas es la picadura de un mosquito hembra del género Anopheles. Siendo la especie Plasmodium, ¿verdad? El género Plasmodium tiene 5 especies que pueden causar enfermedad en el ser humano. Las 4 especies que más conocemos, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, ovale y malaria, pero hay una quinta especie que es el Plasmodium knowlesi, que ha causado algunos cuadros de malaria en países del sureste asiático en humanos. Entonces ya hay que considerarlo como otra especie más que causa esta enfermedad en el ser humano. En cuanto a los vectores, en las Américas existen varias especies de anofelinos que pueden transmitir esta enfermedad, pero se cree que en Costa Rica el principal mosquito transmisor es la especie Anopheles albimanus. Recordemos cómo es nuestro país, ¿verdad? Tenemos un 70% de nuestro territorio que está comprendido entre los 0 y 700 metros sobre el nivel del mar, y esta es precisamente la altitud que es preferida por el vector para vivir. Por lo tanto, podríamos decir que aproximadamente el 70% de nuestro territorio es un área malárica. En cuanto al periodo de incubación, recordemos que ese tiempo que transcurre desde que pica el mosquito infectado hasta el inicio de los síntomas de la enfermedad. En el caso de la malaria puede rondar entre un par de semanas y un mes, dependiendo de la especie. La mayoría de las especies andan alrededor de un par de semanas, pero para Plasmodium malariae el periodo de incubación se podría extender hasta las 4 semanas. Empezamos ya a hablar un poco de los mecanismos de transmisión. Yo les decía que el principal mecanismo es la picadura del mosquito infectado, pero no es el único. La malaria puede transmitirse también por vía transfusional y por vía congénita. Quisiera compartirles un video del ciclo de vida del Plasmodium y es... El ciclo de vida del parásito que produce la malaria se desarrolla en 2 huéspedes, el mosquito y el humano.
Cuando el parásito se desarrolla al interior del mosquito, el ciclo se llama esporogónico o sexual. Este ciclo inicia cuando el mosquito ingiere sangre y obtiene el parásito. Ya en su interior, los gametocitos masculino y femenino se fusionan y dan lugar a cigotos. Después, los cigotos se diferencian en oocinetos móviles y atraviesan la pared intestinal del mosquito, donde se desarrollan en oocistos. Mediante reproducción asexual, los oocistos dan lugar a miles de esporozoitos. Este proceso, llamado esporogonia, toma de 1 a 3 semanas, dependiendo de la especie del parásito, la temperatura y la humedad. Por ejemplo, a una temperatura óptima, la duración de la esporogonia es de 9 a 10 días en el caso de P. falciparum y de 8 a 10 días en el caso de P. vivax. Una vez que los esporozoitos se han desarrollado, migran y se acumulan en las glándulas salivales, desde donde son inoculados a un huésped humano o animal. Cuando el parásito se desarrolla al interior del humano, el ciclo se llama esquizogónico o asexual. El parásito entra al torrente sanguíneo por medio de la inoculación de un mosquito y avanza hasta el hígado, donde invade los hepatocitos. En el hígado, el núcleo del parásito se divide repetidamente durante varios días hasta formar un esquizonte maduro. Luego, el esquizonte maduro estalla y libera miles de merozoitos en el torrente sanguíneo. Los merozoitos invaden los eritrocitos y se multiplican asexuadamente, pasando por ciclos repetidos de crecimiento, ruptura, liberación y reinvasión de los glóbulos rojos. Las manifestaciones clínicas de la malaria en los seres humanos se deben a este ciclo. Sin embargo, en un tipo de malaria, algunos esporozoitos permanecen durante meses, de forma latente, dentro del hepatocito. Incluso, se han observado casos en los cuales ha durado 5 años. Si estos hipnozoitos no son eliminados efectivamente, se pueden dar recaídas. Por ello, el diagnóstico y tratamiento oportuno es de suma importancia. Muy bien, entonces, continuando, ¿verdad? Ahora que vimos un poco sobre el ciclo de vida del parásito, recordemos los síntomas: el clásico paroxismo malárico, con escalofrío, fiebre y sudoración. Sin embargo, puede estar acompañado de otros síntomas muy variados que no aparecen necesariamente juntos todos ni en un orden determinado. Y esto hace que sea una enfermedad que fácilmente se puede confundir con muchas otras enfermedades infecciosas como las que tenemos circulando, tantos virus actualmente en nuestro país. Y eso dificulta mucho más al clínico poder identificar entre las distintas enfermedades. Recordemos también algo muy importante que ocurre específicamente en Plasmodium falciparum, que es una de las especies que se considera que da los cuadros más severos debido a varias características propias que tiene. Es una especie que podría tener genes de resistencia, es una especie que tiene un ciclo de multiplicación mucho más veloz que el resto de especies, pero además se desarrolla un fenómeno que se llama el fenómeno de citoadherencia, y es que el glóbulo rojo que está infectado tiene en su membrana antígenos parasitarios que hacen que estos glóbulos rojos se adhieran a receptores celulares en la microvasculatura, principalmente en el cerebro, en el pulmón, en la placenta, en la mujer embarazada. Entonces, verán ustedes que puede provocar cuadros muy severos de obstrucción, y ahí es donde escuchamos que están todas estas, la malaria, manifestaciones de malaria cerebral, por ejemplo. Entonces, es muy importante conocer esto de falciparum y saber la importancia de identificar correctamente la especie y hacer un diagnóstico oportuno de la enfermedad. En Costa Rica, entre el año 2014 y 2015, no se habían presentado casos autóctonos. Realmente estábamos muy felices pensando que nos estaríamos acercando a una etapa de certificación de eliminación de la malaria. Sí, pero a finales del año 2016 inició un brote y con casos autóctonos, y estos han ido aumentando progresivamente con los años. En el año pasado,
la mayor cantidad de casos de malaria se presentaron en la región Huetar Norte y por Plasmodium falciparum. El año pasado se cerró con 455 casos. Sin embargo, debido a que este año se presentó un nuevo brote en Limón y se ha identificado algunos casos que podría ser que tengan inicio de síntomas del año 2022, puede ser que esta base de datos tenga que reabrirse y contabilizarse algunos casos más. Para el año 2023, hasta la semana 13, se tienen contabilizados 603 casos. Acá les presento, digamos, en el país se trabaja con un inventario de focos mapeado. Esto es del año 2022 y para este año, por supuesto que con el brote de Limón, este mapa se va a actualizar. Y aquí pueden ver ustedes que teníamos focos principalmente ubicados en la región Huetar Norte, también focos en la Huetar, en la Pacífico Central y en la Caribe. Pero este año se abrió un nuevo brote en Limón. Y les comento también otra cosa que se hace en el país en el marco de la eliminación de la malaria, que es un compromiso que ha adquirido el país, es que se realiza una estratificación de las áreas distintas en el país de acuerdo a su riesgo de malaria. Y esto se define con base en estas dos variables que son la receptividad y la vulnerabilidad. La receptividad se entiende como esa habilidad que tiene el ecosistema para permitir que se dé la transmisión, ¿verdad? Y aquí se refiere a qué características, ya sea de la ecología, del clima, actividades económicas que propicien, ¿verdad? Que se pueda dar transmisión y que propicien, por ejemplo, que se den la presencia del vector en esa área. Entonces es un área que se denominaría receptiva. Y llamaríamos un área vulnerable cuando ésta tiene un riesgo de importación del parásito. Por ejemplo, áreas donde hay turismo o hay migración. Entonces estas características suponen un riesgo de migración. Utilizando estas dos variables se crean 4 estratos desde lo que se dice el estrato 1, que es no receptivo, hasta un estrato 4 de transmisión, que es donde hay casos autóctonos, además, y también se incluyen focos activos y residuales. El estrato 4 es receptivo y es vulnerable. Y de esta manera, entonces, se ubican en el país las diferentes áreas de acuerdo a su nivel de estratificación. Para el año pasado, el 2022, se realizó esta estratificación que les presento para que ustedes puedan ubicar que, por supuesto, que se están dando el principal brote en la Huetar Norte debido a estas características de receptividad y vulnerabilidad y porque era el área que presentaba, ha presentado mucho mayor número de casos autóctonos. Bueno, me devuelvo un momentito nada más para comentarles qué se hace con esto. Generalmente lo que se hace con la estratificación es definir las medidas de intervención en las distintas áreas, ¿verdad? De acuerdo a ese riesgo de malaria, se trabajan con diferentes actividades de intervención tratando de evitar la aparición de casos o de contenerlos, ¿verdad? De acuerdo al riesgo de malaria, de contenerlos en caso de que se presente un caso en ese foco. Y en cuanto al brote de Limón, tengo este dato, hasta la semana epidemiológica 16 de este año se habían identificado 127 casos de malaria y ubicados principalmente en Pocosí y en Limón. También se presentaron casos en Siquirres, Guácimo, Matina y estos casos pues tengo hasta la semana 16, pero
han aparecido más casos. Les comento también entonces en qué momento estamos. Se ha creado un documento que se conoce como Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria. Este es de la OMS y ha definido un marco estratégico dirigido a los países que se van a comprometer a eliminar, esta enfermedad, eliminar la malaria, basado en 3 pilares y en 2 elementos de apoyo. El primer pilar es el acceso universal a la prevención, el diagnóstico y al tratamiento. El segundo pilar tiene que ver con acelerar los esfuerzos para que se alcance la eliminación en los países que están cercanos a la eliminación y el estado de exento de malaria. Y el tercer pilar se refiere a una vigilancia que sea una intervención básica, la vigilancia de la malaria. Y se apoya también en 2 elementos que son el aprovechamiento de todo lo que es innovación e investigación. Y el segundo elemento se refiere a un fortalecimiento de un entorno propicio. Y aquí esto toma en cuenta la importancia de un compromiso a nivel político y de financiamiento que sea sólido, que ayude a mantener las medidas a través del tiempo, a enfoques multisectoriales, multidisciplinarios, un equipo de trabajo multidisciplinario y con mucha colaboración. Entonces, esto es lo que ha definido la Organización Mundial de la Salud en este documento de Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria 2016-2030. Por otro lado, ya a nivel de la región de Mesoamérica y de República Dominicana, se ha creado una iniciativa y los países se han comprometido a eliminar la malaria en los próximos años. Y esto involucra una alianza de varias organizaciones que están brindando apoyo, como la Fundación Carlos Slim, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Fondo Global, el Banco Interamericano de Desarrollo, y se cuenta también con una asesoría técnica de la Organización Panamericana de la Salud. En este compromiso, IREM, es en el que está Costa Rica trabajando arduamente en los últimos años. Y este compromiso de eliminación establece como una estrategia básica para poder eliminar de la malaria, esta estrategia que se le llama así DTIR, y estas son las siglas de detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y la respuesta. Esta estrategia lo que pretende es que la D, detección diagnóstico, la meta es que se realice en las 48 horas después del inicio de síntomas. Ven ustedes que esto es un gran reto porque no tiene que ver solamente con el laboratorio que realiza el diagnóstico, sino que tiene que ver con la detección, con la sospecha de caso, con la captación de casos, ya sea que se busquen o que se da suficiente información para que un paciente que presenta síntomas se acerque a un sistema de salud a realizarse la prueba. Después viene la T, que es el tratamiento, el cual debe ser inmediato al momento de diagnóstico, por lo que estaría la meta que se dé en esas 48 horas. Después viene la investigación para clasificar ese caso, si es autóctono, si es importado, si es introducido, etcétera. 3 días que se tiene de tiempo para estos, esa es la meta. Y luego 7 días para lo que es la respuesta, que incluye detectar casos adicionales, ¿verdad?, a ese caso que se está detectando y realizar búsquedas reactivas para encontrar estos casos adicionales y además realizar un control vectorial, ¿verdad?, según aplique, si es necesario hacer rociados intradomiciliares, toldos, etcétera. Entonces es esta intervención que se haría
en ese foco para evitar que aparezcan más casos. Entonces vean ustedes que esta estrategia es muy importante porque enfatiza lo clave que es el tiempo para poder realizar estas actividades que son adicionales a la detección oportuna de un caso, sino que es evitar que se den nuevos casos en esa comunidad. Es decir, las acciones no acaban después de hacer el diagnóstico, sino que continúan y con plazos específicos para poder detectar otros casos relacionados y evitar, por supuesto, que se siga dando la transmisión. Muy bien, les voy a compartir otro videíto sobre el impacto de la malaria en Costa Rica y en el mundo. La malaria es una enfermedad infecciosa, febril, producida por protozoarios parásitos y que se transmite al ser humano a través de la picadura de mosquitos anófeles infectados. A nivel mundial, el número de muertes por malaria se redujo entre 2020 y 2021, pasando de 625.000 a 619.000, pero siguió siendo superior a las 568.000 muertes por malaria estimadas en 2019, antes de que se produjera la pandemia. Alrededor del 96% de las muertes por paludismo en todo el mundo se produjeron en 29 países. 4 países africanos representaron poco más de la mitad de todas las muertes por malaria a nivel mundial en 2021. La malaria es considerada un problema de salud pública a nivel mundial, pero cada año más países se acercan a su eliminación. El número de casos está disminuyendo con el paso del tiempo, y ya para el año 2018, 27 países reportaron menos de 100 casos autóctonos. Costa Rica, junto con 25 países más a nivel mundial, hacen parte de la cohorte E 2025 de la OMS, ratificando así su compromiso de eliminar la malaria al año 2025, con el propósito de ayudar a los países a reducir el sufrimiento humano causado por la más mortal de las enfermedades transmitidas por mosquitos en el mundo. La OMS elaboró la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria 2016-2030. En ella se establecen las siguientes metas mundiales: reducir en un 90% la incidencia de casos en comparación al 2015, reducir en un 90% la tasa de mortalidad de la malaria frente a los datos del 2015, evitar el restablecimiento de la malaria en los países que están exentos de la enfermedad y eliminar la malaria en 35 países. Luego de una tendencia sostenida hacia la reducción de la malaria, desde el 2015 la región de las Américas experimentó un incremento en el número total de casos debido a el aumento de casos en la República Bolivariana de Venezuela, el incremento de la transmisión en áreas endémicas de países como Brasil, Colombia, Guyana, Nicaragua y Panamá, y a brotes en países que están avanzando hacia la eliminación. Por otra parte, Paraguay, Argentina y El Salvador recibieron la certificación como países libres de malaria. También se destaca el logro de Belice, quien ha mantenido 0 casos autóctonos y se encuentran en proceso de certificación. La OMS considera que 21 países tienen el potencial para eliminar el paludismo. Costa Rica es uno de ellos. En el 2016, el país fue reconocido como campeón contra el paludismo de las Américas, al presentar el Plan de Eliminación de la Malaria 2015-2020 y por sus logros sostenidos en las actividades de control. Incluso durante los años 2014 y 2015 no se registró ningún caso autóctono en el país. Sin embargo, posteriormente el número ha aumentado. En relación a los casos autóctonos, en los últimos años se ha observado un incremento con un porcentaje del 64% en el año 2020, 86% en el 2021 y 89% para el 2022. Para combatir esta situación, el diagnóstico oportuno y el inicio inmediato del tratamiento son los pasos iniciales en la estrategia DTIR.
El diagnóstico de malaria puede realizarse por medio de un análisis microscópico o por PDR. El diagnóstico microscópico se realiza mediante el análisis de la gota gruesa y el frotis sanguíneo, el cual permite clasificar la especie parasitaria, así como realizar el conteo parasitario. La implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad del diagnóstico permite tener confiabilidad en los resultados de laboratorio obtenidos. Lo anteriormente expuesto es parte del compromiso firmado por los ministros de salud de la región. Con el avance de estas medidas a nivel nacional, regional y mundial, avanzaremos hacia un mundo sin malaria. Muy bien. Entonces vean ustedes que la situación ha sido similar en la región. Realmente se han venido presentando brotes en varios países de la región y eso puede explicar por qué nosotros que estamos en el compromiso de eliminación de la malaria, pues estamos teniendo un aumento de casos en los últimos años. Pues todos los países estamos pasando por una situación similar. Les quiero comentar también que muy importante es que el profesional de salud conozca que se ha publicado un protocolo de vigilancia y estrategia nacional. Este se puede encontrar en la página del Ministerio de Salud. La versión que está vigente es la versión 2 de este año 2023 y este documento es una guía, ¿verdad?, del proceso de la vigilancia epidemiológica nacional de la malaria. Se incluyen temas de todo lo que es la notificación obligatoria de la malaria, la identificación del parásito, ¿verdad?, mediante las pruebas de diagnóstico de laboratorio, todo el tema de tratamiento y todo el tema de la investigación de los casos, la respuesta, el análisis, el seguimiento de los casos. Entonces, este documento es sumamente importante que todo el personal de salud, medicina, microbiología, farmacia, es un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Todos lo conozcamos. Voy a hablar nada más rápidamente de unas cosas importantes como es la definición operativa de caso sospechoso. ¿Qué es un caso sospechoso de malaria según ya nuestro lineamiento más reciente, este protocolo? Es una persona con fiebre o historial de fiebre en el último mes sin etiología conocida y que está acompañado por al menos un criterio clínico y además un criterio epidemiológico. Y aquí el protocolo entonces se enlista cuáles son los criterios clínicos y cuáles son los criterios epidemiológicos. Ven ustedes los clínicos: escalofrío, dolor de cabeza, dolor muscular, sudoración, anemia, hepatomegalia y o esplenomegalia de causa desconocida. Y en los epidemiológicos, aquí vemos vivir o trabajar en zona malárica, estrato 3 o 4, o en foco eliminado, haber viajado a zonas de transmisión activa en el último mes o hasta el último año, incluso extendido a 3 años para áreas donde circule Plasmodium vivax, haber tenido contacto con personas procedentes de zonas con transmisión activa, antecedentes de padecer malaria en los últimos 3 años o recibido donación sanguínea o trasplante de órgano en los últimos 3 meses. Y abajo establece un criterio adicional para el caso de niños menores de 2 años, fiebre mayor a 38 sin causa aparente, siempre y cuando cumple con al menos un criterio epidemiológico. Entonces vean ustedes que es muy importante conocer cuál es la definición de caso sospechoso. Y a partir de ese caso sospechoso, entonces el caso confirmado sería todo caso sospechoso, donde se detectó la presencia de los parásitos en sangre, mediante las pruebas de detección parasitológica aprobadas por el Ministerio de Salud. Y esto refiere al punto 6.2 del protocolo. Entonces se puede utilizar la microscopía, que es el estándar de oro para el diagnóstico de malaria, permite la observación de parásitos en sangre directamente y además
Este ensayo, este análisis de laboratorio permite dar seguimiento al tratamiento por medio del conteo parasitario. Se hace un seguimiento al paciente después de que inició tratamiento para evidenciar ya cuando el paciente termina tratamientos, deben salir las gotas gruesas negativas por Plasmodium. Con excepción de Plasmodium falciparum tiene una particularidad en los seguimientos y es que varias semanas después de que se dio tratamiento y este fue efectivo, pueden seguir apareciendo algunos gametocitos en sangre que están esterilizados, por así decirlo, están inactivos siempre y cuando el paciente haya recibido una dosis de primaquina. Entonces, siempre y cuando no aparezca nuevamente una reactivación del ciclo mediante estadios asexuales del parásito, se considera que el tratamiento ha sido efectivo si solo se ven gametocitos. Bueno, volvamos. Entonces, tenemos la microscopía, que es el estándar de oro. Las pruebas de diagnóstico rápido. Estas pruebas tienen un principio distinto al de la microscopía, donde el analista observa directamente los parásitos. En las PDR lo que se detecta son enzimas que el parásito libera a la circulación durante esos ciclos de hemólisis y de reproducción que ocurren en la sangre. Entonces, esto es lo que se detecta en las pruebas de diagnóstico rápido. Son pruebas que son de mucha utilidad en áreas donde no se cuenta con la microscopía, dar un diagnóstico microscópico oportuno, ¿verdad? Sobre todo áreas de difícil acceso. Ahí son tremendamente útiles las pruebas de diagnóstico rápido. Sin embargo, la sensibilidad puede ser un poco menor que la de la microscopía, por supuesto, si pensamos que está realizada por un personal competente, mira, que realice una buena elaboración de la muestra, tinción y lectura. Y luego tenemos una tercera prueba diagnóstica, que son las pruebas de reacción en la cadena de la polimerasa, PCR, que son altamente sensibles y específicas, pero que por ser tan costosas, normalmente están recomendadas para situaciones particulares donde la microscopía tiene limitaciones para dar el diagnóstico. En Costa Rica, prácticamente en todos los estratos se tiene el recurso para hacer el estándar de oro, que es la microscopía. Y también hay, para los estratos 3 y 4, están las dos pruebas. Hay ciertas áreas en las cuales el Ministerio de Salud ha distribuido también pruebas de diagnóstico rápido para hacerlo de forma complementaria con la microscopía en estos estratos donde más se necesita hacer captación de casos de forma rápida y donde generalmente hay muchas áreas de difícil acceso y se necesita dar una primera dosis de tratamiento de forma inmediata antes de leer, por ejemplo, la lámina. Recordemos que esta detección de caso confirmado en el caso de malaria, a diferencia de otros eventos, se realiza a nivel del laboratorio local. No hay que reenviar una muestra a la INCIENSA para que la INCIENSA diga si es positivo y negativo y realizar una intervención. Recordemos que el principio de la estrategia de TIR es que este diagnóstico y tratamiento se haga en las primeras 48 horas de iniciados los síntomas. Por lo tanto, es necesario tener un sistema diagnóstico donde el paciente llega y se le da el diagnóstico en cuestión de horas y se le da tratamiento. Esto es clave para poder eliminar la transmisión del parásito. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿qué hace la INCIENSA? ¿Verdad? Si el diagnóstico se hace en el laboratorio local, ¿qué hace la INCIENSA? Les cuento rápidamente, la INCIENSA trabaja con 4 macroprocesos, llamamos macroprocesos funcionales, que son el principal, la vigilancia basada en laboratorio, pero también viene muy de la mano con otros tres macroprocesos que son la enseñanza, la investigación y el aseguramiento de la calidad. ¿Qué hacemos en el Centro Nacional de Referencia en Parasitología con respecto a malaria? Como los laboratorios son los que tienen el diagnóstico, entonces INCIENSA lo que hace es
preparar a esos soldados, ¿verdad? Que están dando el diagnóstico. Nosotros damos cursos presenciales de microscopía dirigidos a los microbiólogos y a algún personal técnico que también algunos laboratorios apoyan a hacer el diagnóstico microscópico. Aquí vienen a entrenarse y adquirir competencias en la detección positivo y negativo, en la identificación de especie, estadios parasitarios y por supuesto el conteo parasitario que les comentaba que es muy importante en la microscopía porque con este se le da seguimiento al tratamiento. Ninguna de las otras dos pruebas, ni la prueba de diagnóstico rápido ni la PCR, permiten hacer seguimiento al tratamiento, solamente la microscopía. Entonces, sigue siendo la microscopía este estándar de oro. Y por supuesto en el curso también aprenden sobre elaboración de la gota gruesa y tinción, que es tan importante esta parte para tener una muestra adecuada para hacer un diagnóstico adecuado. Por otro lado, también tenemos publicado en la página web de la INCIENSA un curso virtual de diagnóstico microscópico de malaria. Está de libre acceso. Cualquier persona del laboratorio interesada nada más se mete a la página web y busca en enseñanza y ahí le sale el curso virtual y se puede matricular. Es un curso que puede tardar una persona alrededor de unas 6 horas. No tiene que hacerlo de corrido. Puede hacerlo en varios intervalos y este curso le permite refrescar muchos conocimientos de cómo se elabora la gota, cómo se tiñe y por supuesto de la lectura microscópica. Además, este curso es un requisito para aquellos que quieren optar por un espacio para el curso presencial en el INCIENSA. El otro macroproceso que les había hablado es el aseguramiento de la calidad, que es sumamente importante, el aseguramiento de la calidad del diagnóstico de malaria que tienen los laboratorios. Y aquí se parte de la premisa fundamental de que estamos en un proceso de mejora continua, identificando constantemente brechas o necesidades para subsanar y seguir en este camino que no termina, ¿verdad? De cada vez ser mejores en lo que hacemos. El objetivo entonces es detección de fuentes de error, necesidades de capacitación, que las visualizamos todas como, no como algo punitivo, son las actividades, sino más bien como oportunidades de mejora. Pero muy importante aunado a esto es que estas actividades de aseguramiento de la calidad son requisito del país. La participación de los laboratorios tiene que ser efectiva para que el país pueda en algún momento certificarse como libre de malaria y forma parte de los indicadores de medición que se tienen en el marco del AIREM para Costa Rica. De ahí la importancia de que los laboratorios tengan una participación activa en todas estas actividades. ¿Cuáles son estas actividades? Tenemos el control de calidad indirecto, mediante el cual los laboratorios que ya hicieron su diagnóstico envían a la INCIENSA las láminas con diagnóstico positivo, el 100% de las láminas. Y las láminas con diagnóstico negativo, el 10%. El INCIENSA hace una relectura de estas láminas para determinar una concordancia, un porcentaje de concordancia en la detección, o sea, el resultado positivo y negativo, y otra concordancia en la identificación de la especie. Adicional a estas concordancias, realizamos una evaluación de la calidad de la elaboración y la tinción de esta gota gruesa, con el fin de este proceso de mejora continua sobre la red. No se toman en cuenta seguimientos post-tratamiento y muy importante que el laboratorio pues esté pendiente de estas recomendaciones que hace la INCIENSA, sobre todo en la calidad, porque de esta manera es que hacemos que camine este proceso de mejora del diagnóstico en los laboratorios. Como les decía, el laboratorio no debe esperar el resultado de la INCIENSA para hacer su diagnóstico. Ya en este caso tuvo que estar notificado, ya se tuvo que ver tratado. Todo el sistema tiene que caminar, ¿verdad? Recuerden que es el principio de la estrategia de TIR. Recibimos muestras tanto de búsqueda pasiva como activa. Yo ya les mencionaba que la participación de los laboratorios es obligatoria, está así en el protocolo.
y se incluyen laboratorios de nivel público, todos los de la caja, y una representación del sector privado con laboratorios que tengan más riesgo de recibir malaria, laboratorios grandes o bien laboratorios ubicados en las zonas de mayor riesgo. Y se lleva una base de datos a nivel nacional para verificar el cumplimiento de la participación de los laboratorios en este tipo de actividad de aseguramiento de la calidad. Otra actividad que realizamos es el que se llama control de calidad directo, y este es un programa de ensayo de aptitud que en Ciensa lo tenemos alineado con la norma ISO 17043. Este es el que se llama el programa de evaluación externa del diagnóstico microscópico de malaria, y son las incógnitas. Las incógnitas que la gente de los laboratorios saben de que les hablo todos los años, una vez al año, están recibiendo una cajita con 10 láminas incógnitas para que ellos hagan la lectura y evaluar la competencia de la red diagnóstica en la lectura de las láminas de gota gruesa que ya les llega teñidas con GIMS. Para este año 2023 tuvimos una red de 135 laboratorios entre los públicos y los privados. Como les decía, todos los laboratorios públicos de la Caja Costarricense del Seguro Social están incluidos en este programa. Se evalúan las mismas variables: detección positivo o negativo, la identificación de la especie, de estadios parasitarios y el conteo parasitario, que les contaba que es muy importante para el seguimiento post-tratamiento. Son 10 láminas y bueno, como está alineado con la norma 17043, tiene, digamos, requisitos muy estrictos de evaluación de incertidumbre, homogeneidad, estabilidad de las láminas que se les envían, etc. Al final de la ronda se envía a cada laboratorio un informe individual con la evaluación de su competencia, y finalmente, cuando termina toda la ronda, se hace como un consolidado del desempeño general, digamos, de toda la red en ese año. Llamamos que es el informe final colectivo, y se le comparte a los laboratorios y también se deja publicado en la página web del INCIENSA para conocimiento general. Otra actividad en la que participamos es el control de calidad externo, y esta es una actividad que nos compete a nosotros participar como centro de referencia para poder continuamente asegurar la competencia del personal de INCIENSA en malaria, porque ya que tenemos el sombrero de aseguramiento de la calidad, debe asegurarse la competencia del personal de INCIENSA también. Entonces existe un centro de referencia a nivel regional que está ubicado en Honduras, que nos envía también a nosotros un panel de láminas incógnitas anualmente. Son 20 láminas en este caso, el doble que le enviamos a la red en Costa Rica, y nos hacen una evaluación también todos los años, y este certificado de participación y de competencia también tenemos que presentarlo ante la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria. Finalmente, otra actividad de aseguramiento de la calidad que realizamos es la evaluación de los kits de colorante de GIMSA que prepara el Laboratorio de Reactivos de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es el kit de reactivos que utilizan todos los laboratorios de la Caja, y se realiza una evaluación de los parámetros de desemoglobinización y coloración, y se les emite un informe de calidad de cada kit, ¿verdad? Para que ellos tengan este parámetro de respaldo antes de la distribución de este reactivo a la red. Y esta actividad es sumamente importante también porque una tinción adecuada de la muestra es indispensable para asegurar que después el microscopista pueda hacer una buena lectura y por lo tanto un buen diagnóstico de malaria. Finalmente, en INCIENSA también contamos con pruebas moleculares de PCR contra el gen 18S de ARN ribosomal. Tenemos para detectar el género Plasmodium y para detectar la especie. Ya ustedes conocen que las PCR son de alta sensibilidad y especificidad. Sin embargo, estas pruebas no están destinadas al diagnóstico rutinario, sino que se dejan para casos
en donde la microscopía presente limitaciones para hacer el diagnóstico, ya sea porque hay morfologías atípicas, porque hay una sospecha de infección mixta que no se puede determinar mediante microscopía o algo con la parasitemia, y donde esa microscopía tenga limitaciones, entonces se puede utilizar esta técnica molecular para llegarle a ese diagnóstico. Finalmente, quiero comentarles que, pues que el personal del Centro Nacional de Referencia en Parasitología está disponible para dar el apoyo que sea necesario en todo este compromiso que tiene el país de eliminación de la malaria. Por cualquier cosa que alguno lo requiera, les dejo por acá el correo electrónico mío, Jessica Morera, y el del doctor Jorge Sequeira, quien asume la coordinación del Centro Nacional de Referencia en Parasitología, así como el número de inciensa con la extensión directa del CNR de nosotros. Y bueno, finalmente pues agradecerles este espacio y quedo atenta ante cualquier comentario o cualquier duda que tenga. Que si las pruebas de diagnóstico rápidas son efectivas y son confiables. Es muy interesante todas estas dudas que salen con respecto a las pruebas de diagnóstico rápido. Yo lo que les puedo decir, o de las pruebas de diagnóstico en general, todas las pruebas son muy buenas, pero depende mucho de en qué escenarios yo las estoy utilizando, porque tienen características particulares, tienen sensibilidades distintas. Y ahí venimos en sensibilidad desde la prueba de diagnóstico rápido o PDR, después le sigue en sensibilidad la microscopía o gota gruesa, aumentando la sensibilidad, y luego aumenta la sensibilidad la PCR. También yo les comentaba que con la PDR no podemos hacer seguimiento post-tratamiento. Si yo estoy en un escenario de difícil acceso donde no puedo garantizar dar una respuesta rápida, no puedo garantizar dar un tratamiento, un diagnóstico rápido para que a un paciente le den tratamiento, evitar la transmisión, ahí la que se gana la corona es la PDR, porque yo tengo que meterme y rápido saber a quién le doy tratamiento de una vez. Lo que no detecte la PDR y permanezca con síntomas sugestivos, lo puedo pasar a microscopía, o bien todas las positivas, como se está haciendo ahora, todas las positivas por PDR pasan luego a microscopía, pero se les da la primera dosis de tratamiento, ¿verdad? Eso es lo que nos asegura, es dar esa primera dosis rápido. Y luego, pues, finalmente viene la PCR, que ya les he comentado que es altamente sensible y específica. Pero muy importante, cuando uno valora una prueba, yo creo que debe evaluar muy bien en qué escenario la va a utilizar. Y de ahí define si es buena o no. Por ejemplo, si yo quiero ir a hacer búsqueda de asintomáticos, no me sirve una PDR, ¿verdad? Porque esa no es suficientemente sensible. Entonces, todas las pruebas son muy buenas, pero depende mucho de que el país haga un buen algoritmo de uso y donde le sirve utilizar una o la otra, o bien utilizarlas de forma complementaria cuando así se requiera. Muchas gracias, doctora. La doctora García pregunta que después de cuántos años sin malaria podemos decir que está erradicada. Bueno, se dice eliminado, y ahí les comento un poco la diferencia entre erradicación y eliminación. Normalmente cuando se habla de la erradicación de un agente infeccioso es que ya no está en el mundo, ¿verdad? Entonces utilizamos el término erradicación. Cuando hablamos de eliminación, lo referimos como a una zona geográfica determinada. Por eso ahorita utilizamos el término, ustedes escucharán mucho el término eliminación de la malaria en Costa Rica, ¿verdad? Entonces definido en esta zona geográfica determinada. Para presentarle a la Organización Mundial de la Salud la solicitud de que se haga evaluación, ¿verdad? El país, si está exento de malaria, tienen que pasar 3 años consecutivos donde no hay casos autóctonos. Ok, 3 años sin casos autóctonos, o sea, pueden aparecer casos importados, pero el país debe tener un sistema lo suficientemente robusto para demostrar que si aparecieron importados, lo detectó a tiempo, le dio tratamiento y no se hizo reguero, como decimos nosotros, ¿verdad? Se cortó la transmisión. Entonces, la OMS recibe la solicitud con 3 años sin casos autóctonos y hace un estudio
de si el sistema es lo suficientemente robusto para mantener este estado por el resto de los años. Y ahí viene y hasta está haciendo constantemente auditorías, seguimientos, etcétera. Y si eso sucede, como salió en el video que estaba Elise, que ya pasó 3 años en casos autóctonos, la OMS les está haciendo revisión de todo su sistema y si verifican que todo está bien, entonces ya otorga la certificación de eliminación. Que si hay alguna forma de que Inciensa genere una nota para que nos permitan usar esas pruebas de diagnóstico rápido. Vean, lo que nosotros sabemos es lo siguiente, existe un protocolo, ¿verdad? Un protocolo nacional, ese protocolo se ha sacado de forma consensuada y intervino personal del Ministerio de Salud, de Inciensa, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social y se han generado algoritmos. Ahora, si se dan cambios en la situación epidemiológica en el país, el Ministerio de Salud podría definir hacer algún cambio de un algoritmo. Pero ellos son, digamos, el ente rector, ¿verdad? Y no se les puede, digamos, como, no se debe hacer el asunto como de forma aislada o que por áreas se defina qué hacer para una situación aquí o para otra situación acá, sino que debe ser una cosa que se convenga y se analice. Yo lo que sugiero es que de alguna manera se genere alguna solicitud de revisión cuando así se considere para que se revise como equipo técnico. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos un equipo técnico que también ahí están todas las instituciones, ¿verdad? Está la Caja, el Ministerio, Inciensa y la OPS. Y la idea es que todo se concrete ahí y que lleguemos a un consenso, que no sea como que nos estemos peleando, ¿verdad? Que uno dice y el otro dice, sino más bien que se lleve a consenso. Yo ahí lo que sugiero es que ese tipo de cosas más bien se presenten para que se analicen mediante una manera más formal en un reunión de equipo técnico. El equipo técnico la meta es reunirse todos los meses. Les cuento, el último jueves de cada mes. Yo tengo una consulta, doctora. ¿Qué pasa con los asintomáticos y cómo podemos trabajar en banco de sangre? Porque si tenemos periodos de incubación que son tan grandes, ¿cómo trabajamos con los donantes? ¿Cómo podemos trabajar en este tema? Miren, que precisamente ese tema del abordaje en los bancos de sangre es un tema que se está analizando por el equipo técnico. Se ha pedido apoyo a las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud para ver si hay lineamientos a nivel regional, porque consultando los diferentes países no hay como una línea muy clara todavía. No todos los países hacen lo mismo, por así decirlo. Entonces, se quiere tomar una decisión con un respaldo técnico bien fuerte de qué es lo que debería hacer el país. Y ahí debe poner, hacer una valoración de riesgo, ¿verdad? Del tema de poder obtener unidades de sangre, que es necesario, por supuesto, en los centros de salud, pero por otro lado, el riesgo de que éstas puedan tener malaria y un caso transfusional, y por supuesto que considerar los recursos con los que cuenta el país, porque no se sabe si el país va a tener recursos para instaurar, por ejemplo, pruebas moleculares, por así decirlo, que es lo más sensible que hay, o de pronto va a decidir utilizar anticuerpos, pero hay que analizar, las pruebas tienen diferentes sensibilidades y eso también debe considerarse. Nosotros solicitamos estar presentes en el momento en que se haga esta discusión, porque somos los que tenemos un poco más de conocimiento en cuanto a las características de cada prueba y las diferentes sensibilidades, pero sí les puedo decir que está como en este momento en tema para análisis y que probablemente sea uno de los temas a tratar en la reunión de la próxima semana, y que hasta que se defina algo en forma, como les digo, que salga del equipo técnico, pues ojalá pueda salir de forma ordenada para que el país todo lo trabajen de la misma manera, ¿verdad? Y que no se estén generando situaciones distintas en los diferentes laboratorios, porque la gente se confunde mucho. Muchas gracias, doctora. El doctor Jean Pablo Castro Ruiz nos comenta que hoy hubo un taller de malaria en la Dirección Regional Norte, donde hablan de nuevo
de un nuevo protocolo de al menos 3 muestras de gota gruesa por paciente en menos de 24 horas para confirmar un caso negativo. Que si usted de casualidad sabe algo del tema, para ampliarlo un poco más, sobre todo pensando en aquellos laboratorios de hospitales con segundo y tercer turno, donde solo hay un microbiólogo para resolver cualquier situación de este nivel. Vea, ahí lo que yo le recomiendo al personal de laboratorio es que busque el protocolo nacional y lea el apartado de laboratorio. Por supuesto que el protocolo trae un montón de información, viene tratamiento, viene investigación, viene control de vectores, pero el apartado de laboratorio y de seguimiento del tratamiento. En el protocolo lo que se dice es lo siguiente, que es la recomendación en estos casos. Si un paciente tiene un cuadro muy sugestivo de malaria, no se le encuentra ninguna otra etiología y la primera gota gruesa da negativa, entonces se recomienda, pero eso no es para todos los negativos, ¿verdad? Eso no es lo que dice el protocolo. Entonces, para estos casos donde es sumamente sugestivo que esto sea malaria, se recomienda que no se deje ahí, sino que se le hagan otras gotas gruesas sucesivas cada 8 horas. ¿Por qué se recomienda eso? Porque hay algunos casos de Plasmodium falciparum, yo les comentaba del fenómeno de citoadherencia. En ciertos momentos del ciclo donde hay mucha citoadherencia, estos parásitos se quedan pegados en la microvasculatura y las parasitemias pueden bajar en sangre. Entonces podría ser que dependiendo de cuánto bajó o de la competencia del microscopista que lee, no haya detectado parásitos con una sola gota gruesa. Pero cuando es muy sugestivo y toda la familia tiene malaria y también tiene los síntomas y lo agarramos negativo y sigue febril, vale la pena a este particular hacerle ese seguimiento para ver si en las sucesivas gotas gruesas se detecta. Eso es lo que dice el protocolo. Entonces yo ahí lo que les recomiendo tal vez es que puedan leer el protocolo para que estén muy enterados de exactamente qué es lo que dice, ¿verdad? Y que eventualmente, como ahora hay tanta reunión de malaria, ya la gente con conocimiento pueda sacar las dudas, ¿verdad? Porque de pronto puede entender otra cosa, como dice el doctor. No tenemos un sistema que soporte hacerle tantas gotas gruesas a todos los negativos, ¿verdad? Entonces sería para casos muy justificados. Entonces definir claramente cuáles van a ser esos casos justificados en los cuales se les va a hacer ese seguimiento. Doctora, pero ¿cómo podemos trabajar nosotros con esas herramientas? Porque en el caso del doctor que nos está hablando en el chat, el doctor Jean Pablo Castro Ruiz, ese taller fue en la Dirección Regional Norte. Entonces, esto está fuera, ¿verdad? Se está pretendiendo algo que va a ser exhaustivo para la capacidad instalada de la caja. ¿Cómo podríamos nosotros emitir criterio? ¿Cómo nos puede ayudar Inciensa en ese sentido? De la misma manera que hablamos del caso anterior, si es así, tal como lo dice él, porque habría que investigar qué fue exactamente lo que se les dijo, si eso se los dieron por escrito, etcétera, y compararlo con lo que dice el protocolo y ver si es que están haciendo algún cambio, porque yo no estoy enterada de que estén haciendo en este momento cambios en el protocolo, por lo menos no estoy enterada. Entonces sería primero verificar exactamente qué fue lo que se les dijo, cuál fue la instrucción, si eso quedó por escrito y si eso es la instrucción tal y como mencionan que a todos los negativos hay que hacerle 3 gotas gruesas, por supuesto que eso está fuera de nuestras capacidades y eso es obvio que no podemos hacerlo. Nosotros no podemos superar la capacidad instalada porque se nos afecta todo el sistema. De pronto ya tenemos tantas gotas gruesas que ni siquiera podemos ver las de los verdaderos casos sintomáticos, no tiene ningún sentido. Entonces sí hay que hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Entonces sí es muy importante estar muy claros en eso y muy importante lo que consulta el doctor, que estén muy claros de a qué tipo de casos son a los que se les va a dar seguimiento. Como les indico, el protocolo no es eso lo que indica, no es a todos los negativos. La siguiente pregunta es, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es del doctor Esteban Méndez, que dice que ¿quiénes pueden participar en las reuniones de equipo técnico? Digamos, existe una designación oficial de quiénes son los representantes del equipo técnico. Y ahí hay representantes de Inciensa, de la caja, normalmente
de un representante de la coordinación de laboratorios, un representante de la gerencia, hay de enfermería, hay de farmacia, están los del ministerio y de OPS, pero sí hay una designación, digamos, oficial de quiénes son los representantes. No sabría decirte si para algo en particular, para una reunión en particular, se reciben personas de forma presencial. Creo que notas o consultas para llevar análisis a reuniones del grupo técnicos, pues para eso es, ¿verdad? Para llevar casos particulares que se vayan a discutir ahí. Pero no sabría decirte si de forma presencial otra gente puede llegar. Pero como le digo, sí creo que se pueden recibir consultas de una forma formal para ser analizadas en ese escenario, ¿verdad? De esas reuniones. No, con todo gusto, doctor, usted tiene toda la razón. En 2 minutos, si acaso usted lee la etiqueta y la monta y se empieza a ubicar en los primeros campos, pero por supuesto que no. Eso, la lectura de la gota gruesa también es muy variable, depende de la competencia del microscopista. Por supuesto que deberíamos poner a leer a microscopistas competentes y depende mucho de la calidad de la muestra. Una muestra negativa de una calidad excelente se puede ver en unos 10 minutos, pero una muestra que tiene algunas deficiencias de calidad hace que el microscopista se distraiga, por así decirlo, durante el camino y le puede llevar un tiempo más. Y si está positiva, todavía más, ¿verdad? Si está positiva, al menos le va a llevar unos 20 minutos mientras la lee y hace el conteo parasitario y todo el asunto. Pero usted tiene toda la razón. Realmente nosotros como INCIENSA estamos también para apoyar a todos los laboratorios. Nosotros trabajamos directamente con ellos y para nosotros también es muy importante conocer estas cosas porque también precisamente cuando se conversen cositas en las reuniones del equipo técnico, uno ya como que llega un poquito enterado, ¿verdad? Si por ahí se sale un tema, ya uno también va un poquito más preparado de cómo defender a nuestro gremio, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, doctora. En el caso de la educación, que sí es muy fuerte y está enfocada al laboratorio clínico porque somos los encargados del diagnóstico, pero ¿cómo se ha extendido esta capacitación en la actualidad con estos brotes y esta tendencia al aumento que vimos en uno de los videos a otras áreas del saber? En el caso de farmacéuticos que están presentes, inclusive hay odontólogos y médicos aquí que nos están escuchando. ¿Cómo INCIENSA puede impartir esto para que haya mayor impacto en todos los profesionales que estamos relacionados? Mira, doctora, realmente INCIENSA, por los macroprocesos con los que trabaja y que trabaja principalmente con la parte de vigilancia basada en laboratorio, a nosotros nos corresponde trabajar con el personal de laboratorio, digamos, el personal de medicina, el personal de enfermería, el personal de farmacia, no es el personal al quien nosotros capacitamos. Esa área de capacitación a todo este otro personal la tiene el Ministerio de Salud. Okay, entonces ellos de forma organizada junto con la caja son los que organizan las capacitaciones a lo que es personal médico, personal de enfermería, qué sé yo, farmacia. Pero nosotros asumimos solo la parte de laboratorio. De hecho, no tendríamos capacidad ni siquiera para asumir a todos los profesionales de la salud, ¿verdad? Pero entonces es un trabajo que se hace de forma conjunta, colaborativa, porque es muy grande, es realmente un reto muy, muy grande, hay mucho por hacer y tenemos que repartirnos el trabajo de acuerdo a la disponibilidad de recursos que tienen todas las instituciones. Pero INCIENSA trabaja con laboratorio. No, le agradezco mucho, doctora. Y en la parte de farmacia, ¿tiene usted conocimiento de cómo están los medicamentos respectivos para el tratamiento? A nivel nacional, ¿tenemos la capacidad de respuesta? Bueno, sé que ahí van, sé que tienen muchos retos también. Sé que en la parte de farmacia han
ante el aumento de los casos han tenido que hacer gestiones para solicitar que ingresen más medicamentos y que ellos están corriendo igual que todo el resto de las áreas, también como estamos los de laboratorio, ante el aumento de la demanda de gotas gruesas y la limitación de personal, pues ellos también se han visto de la misma forma impactados, sorprendidos, golpeados y que igual que todos están corriendo. Pero no sabría decirle en este momento si farmacia tiene o no tiene exactamente, pero sí sé que tuvieron que hacer solicitudes extraordinarias para llenar las demandas y que están tratando de tener a las áreas con mayor riesgo preparadas. Muchas gracias. El doctor Esteban Méndez, doctora, nos hace un comentario que él sí considera que se entra en un pánico por la presencia de casos positivos en nuestras comunidades, pero que sí hay que tener un poco de sentido común hasta para que los pacientes por los que estamos durando más de 3 horas en entregarles resultados, que se les pidan esta gota gruesa, ya luego se veía como ejemplo lo que venía con una infección, una ITU o algún otro cuadro que nada que ver con malaria, ¿verdad? Nos están llegando casos por esta alerta que se dio en prensa del brote. Entonces, a nivel generalizado, como que no hay conciencia de la identificación de la sintomatología de cada caso y hasta por una ITU te mandan gota gruesa, ¿verdad? Entonces, no podemos estar desperdiciando los reactivos y sí es importante que nosotros nos enfoquemos en la capacidad diagnóstica. No sé si, en caso contrario, sí quisiera agradecerle montones a la doctora Morera y que nos demos cuenta que estas actualizaciones, porque hoy fue una oportunidad, doctora, para que usted le hablara a médicos, odontólogos, farmacéuticos, microbiólogos e inclusive psicólogos, ¿verdad? Porque todos somos parte del sistema de salud y es importantísimo porque fuera de... Es Ciprosimeca quien está brindando esta oportunidad para que los otros profesionales en salud nos empapemos con respecto a este brote. Y precisamente lo que decía el doctor Esteban es muy claro. Cuando hay un mal manejo de la información, eso es lo que puede sobresaturar los sistemas médicos. Entonces es lo que él describía, ¿verdad? Por una infección urinaria nos llevan a hacer una gota gruesa y desperdiciamos reactivos. Entonces, en ese caso, es importantísimo que la información quede clara para todos, incluyendo hasta el mismo personal, todos los que estamos involucrados, hasta en redes, ¿verdad? Y la idea es seguir construyendo, porque fíjense en que a partir de una enfermedad, pueden sobresaturar un sistema, nosotros podemos dar la alerta. Esto fue la oportunidad para que nos comunicáramos también con Inciensa, que supiera las cosas que estén pasando, los mismos médicos, farmacéuticos, hasta los odontólogos y psicólogos, ¿verdad? Introducidos en este tema y que nosotros los que somos microbiólogos podamos dar la voz de alerta cuando estamos sobresaturados, ¿verdad? Esto es un construir que se da por medio del conocimiento. De verdad, doctora, le agradezco montones su presencia, ha sido súper valioso para nosotros. Muchas gracias, estoy para servirles. De parte de Ciprosimeca les agradecemos